JFT, just fair and direct. Hola a todos, bienvenidos a nuestro webinario cierre de Wall Street con el patrocinio de JFD. Me llamo Giancarlo Prisco y como veis vamos alternando yo y Alberto, y hoy vamos a ver un poco cómo está yendo el mercado, pero sobre todo lo que ha pasado la semana pasada, cuál información nos proporciona y qué puede pasar esta semana, que tendremos otra movida con un dato macro importante como el dato de la inflación del miércoles, y bancos centrales como el europeo, el canadiense y el neozelandés, que hablarán del tema de los tipos, si van a cortar, no van a cortar, temática que irán a influenciar sin duda el mercado y tendremos que tenerlo en consideración. Vamos a empezar haciendo un poco un análisis del mercado en esta fase de mercado. Hemos asistido a movimientos brutales durante las últimas 8 días. La semana ha visto caída verticales, pero el problema es que muchas personas la han malinterpretado, porque realmente ha habido un movimiento bajista que no es debido a una real venta, sino son ventas obligadas, forzadas. Intentaré explicarlo de la forma más sencilla. Vosotros tenéis que entender que los grandes bancos, los grandes fondos en general utilizan la que se llama máquina algorítmica, que son sistemas automáticos donde se pone un código y cuando pasan ciertas situaciones pueden vender o comprar. Lo que ha pasado no es tanto el exceso alcista por sí mismo, que sí necesitaba una corrección. El SP está subiendo ininterruptamente, como veis, desde noviembre del año pasado, ¿no? El problema no es la subida o la bajada, sino que el mercado ha visto una serie de caídas no debida a real venta. Sí, ha habido alguna toma de beneficio en algunos sectores, como el tecnológico, donde hemos visto la mejor performance. El problema es conectado con la venta forzada. Los movimientos que habéis visto son debido a dos cosas. La instrucciones que se han dado a esta máquina y cómo han actuado. El problema de fondo es prácticamente lo que ha pasado, por ejemplo, al principio de marzo, ¿no? Si la Fed, como habéis visto, ha cambiado el curso, abriendo obviamente la corte de tipo definitivamente a partir de la reunión de marzo, las máquinas han vendido. Obviamente hay también un dúplice objetivo, que es también hacer una corrección y apta luego a comprar a precios mejores. Como tal, los robots lo que han hecho bien el singulo dato. Lo que ha pasado es que ha habido una venta, pero lo más importante es lo que ha pasado el jueves, cuando habéis visto un movimiento brutal a la baja. Quien ha visto este movimiento probablemente se habrá asustado que el mercado iba a caer y no sé, a ver una caída vertical. En realidad, que aparte pasó en un horario más o menos 2 horas antes del cierre de Wall Street, esto fue una venta de máquina. Lo actuaron cuando el petróleo tocó una zona alrededor de los $90. En ese caso era un proceso automático debido a un precio donde se había establecido que el petróleo llevaría problemas a nivel global, porque claro, recordad siempre que el petróleo tiene un grandísimo utilizo industrial y como tal, el mayor coste del petróleo significa que la producción te cuesta más y los márgenes de ganancia se reducen. Aunque tú giras el extra coste al consumidor final, el problema es que luego suben todos los precios y la inflación vuelve a subir. Y claro, en ese caso se actúa en la venta automática, también por la tensión que hay entre Israel e Irán. Diferente excusa, pero en realidad ha sido un proceso puramente técnico. Wall Street, cuando tiene que bajar, no lo hace así, lo hace de forma lenta. Tiene que bajar todo indistintamente de una forma lenta pero continua, ¿no? Si queremos ver, por ejemplo, un ejemplo de cómo lo hacen, esto fue la caída del 2022. Yo me acuerdo bien que antes de tener una confirmación bajista empezaron en enero,
Luego el mercado rebotó, pero luego la caída real empezó a partir 2 meses después. Este es un proceso lento hecho de numerosos rebotes. Si realmente tendríamos que ver una real fase bajista, eso fue una caída de un 20%. ¿Os imagináis si vosotros queréis aquí ver algo muy similar, no? La cosa interesante en ese caso es que aquí el mercado debería empezar a hacer una cosa así, volver a bajar, luego tiene que volver a subir, lateralizar, volver a bajar y etcétera. Pero este proceso pide semanas y no meses. Wall Street la cosa la hace de forma lenta, necesita tiempo. Las posiciones hay que descargar lentamente porque si no el mercado se arrastra y puede caer un 80% en una semana. Ese es todo un proceso de automatización que cuando luego un mercado pilla una dirección tan repentina, se convierte más fuerte porque también todos los demás están obligados a vender. Y como tal, veis movimiento de este tipo. Allí está el problema. Como tal, recordad siempre, esto es una regla importantísima, que Wall Street podrá hacer movimiento de este tipo únicamente en unas situaciones donde hay un proceso de distribución bien hecho y con máximo decreciente. Vosotros aquí lo que habéis existido es solamente una singular sesión, una semana no es suficiente. Para tener una caída yo debo empezar a perder el mínimo anterior, luego el mercado tiene que hacer así. Entonces, escalarme poco a poco el proceso de distribución. No puede ser una cosa repentina. Se llama de-risking, un proceso de aversión al riesgo literalmente traducido que necesita tiempo. Vosotros tenéis que tener en cuenta que este es un mercado que está subiendo desde 5 meses y no se vende todo de un día así. Y esto es importante entenderlo porque luego es allí donde cae la equivocación. No es que el mercado no pueda caer. A lo mejor puede caer un 5%, un 10% en 2 meses. Entonces sí que allí tenemos una corrección de medio plazo. Si el mercado me cae de repente un 20%, la cosa aquí se convierte en un caos, porque luego hay interés político y muchas más cosas que luego veremos viendo a partir de la Fed que está ayudando el tesoro con los gastos. Por eso, por cuanto puede costar los tipos, en realidad lo que hace es poner liquidez en el mercado interbanquero para ayudar el tesoro con su gasto, con los bonos, con los gastos de guerra, los gastos gubernamental. Esto es una cuestión que tenéis que tener en cuenta. Porque si no entendéis este punto, luego es difícil hablar de un mercado que pueda caer o no sé qué. Pillamos, por ejemplo, lo que está haciendo hoy el Standard Poor's. Si voy en un 15 minutos, si vemos también, veis que hoy el mercado tendencialmente está intentando buscar una lenta subida. Hoy un mercado muy lateral, pero esencialmente el mercado se ha quedado más o menos allí. ¿Qué han hecho el viernes? Y claro, con la análisis volumétrica se entiende, en el momento en el cual van presionando la caída, el día siguiente tú me vas a empujar un mercado y luego recupera, vamos a tener un movimiento alcista que recupera el 50% del movimiento anterior el día siguiente. Cuando tenéis cosas de este tipo, lo más importante es recordar que este tipo de mercado necesita muchísima atención, porque no es que una cosa puede ir tanto bien en un plazo de tiempo tan corto. Esto es un movimiento potencialmente alcista. ¿Cuál es el problema? El problema es que el miércoles tenemos el dato de la inflación, que será publicado una hora antes de la apertura. Si en este dato vamos a ver un movimiento bajista, luego rebote y vuelve a bajar, entonces el mercado puede empezar una corrección importante. Puede ser un 5%, pero no cambiaría las cosas. Como tal, es muy importante esta semana verificar el mantenimiento de esos mínimos, sobre todo en la zona donde ha habido la mayor concentración volumétrica, donde podemos identificar toda esta zona de apoyo, donde ha habido varias presiones volumétricas, veis toda esa barra enorme y toda esta zona ha sido por ahora comprada. Pues claro que es suficiente que llega una nueva presión bajista y todo cambia rápidamente. Como tal, esta zona de aquí que va del 181 al 147 son 40 puntos, no es nada. Hay que ver si mantienen o no. Si no mantiene esta zona, el SP se empieza a arrastrar. Y en este caso tenéis en cuenta que tenemos varias zonas anteriores importantes,
donde poco se ve la acumulación aquí, 5.122. En realidad, yo a nivel semana me preocuparía solo si perdemos este nivel. Mas si esto me llega aquí y luego me vuelve a ser así, entonces el mercado volverá de nuevo lentamente a subir. La única cosa que tenéis que recordar siempre es que este mes va a ser un mercado que tendrá muchísima problemática en ese aspecto. ¿Por qué? Porque estamos en una fase de volatilidad, porque tienen que mover los precios para crear las condiciones para nueva compra y como tal, todo esto queda por lo que es un mercado instable que puede durar un par de meses, porque a nivel de estacionalidad, si es verdad que abril puede ser nuevo máximo, porque es un mes alcista, mayo un mes de descarga. Como tal, el SP podrá de alguna forma crear las condiciones para poder luego poner en marcha una nueva compra a largo plazo. Y eso normalmente empieza entre junio y julio. Como tal, la problemática de este mes es muy sencilla. Esos soportes nos ayudarán a entender si lo que hemos visto es solamente una pequeña corrección o el mercado, por cuanto sí, la probabilidad que baje es muy alta, pero si no rompemos esta zona, esta probabilidad viene denegada. Como tal, puede ser incluso nuevo máximo, aunque de poco, más lo puede hacer. Como tal, es muy importante no dejarse pillar de lo hecho que sí, el mercado debe bajar, sí, mas yo quiero ver el movimiento. A mí no es suficiente una cosa así si luego me recupera así. Pero si el miércoles vuelve a ser una cosa así, la cosa se hace más interesante. Pero si el miércoles este empieza a ser así, entonces la cosa no acaba allí, el mercado no va a bajar. Veis que de todas formas durante el día el mercado nunca ha dado una señal bajista. Contrario, veis el SP, a lo mejor veis está en una lateralidad desde de 10-15 puntos de movimiento, pero esencialmente queda bastante alcista. No será un movimiento brutal, pero no baja. Estamos el lunes, como tal, la parte gorda de la semana empieza el miércoles, donde tenemos toda una serie de datos. Tenemos los datos macro del miércoles, los bancos centrales, luego tenemos el sentimiento de Michigan y el viernes, toda una serie de datos macro importantes, ¿no? Como tal, es un típico día preparatorio a lo que vendrá y sin duda hay posibilidad que el mercado pueda seguir subiendo, ¿no? Como tal, ¿por qué no? Podemos probar pequeñas operaciones, el horario no es malo para probar pequeña posición alcista y podemos ver si el mercado tiene posibilidad de hacer un mínimo push-up a la alza. Podemos ver lo mismo con el Nasdaq. Nasdaq, por ejemplo, está sufriendo unas situaciones muy similares porque estamos asistiendo a movimiento bastante importante, donde el precio hoy una y otra vez está intentando atacar la zona de máximo anteriores. Veis que los movimientos son prácticamente iguales. Wall Street normalmente se mueve más o menos igual y podemos ver efectivamente la tipología de presión con un mercado que empieza a repuntar en esta caída, muestra un proceso de acúmulo que viene confirmado en esta zona de aquí, en ese super martillo confirmado con un proceso de presión continua y veis que al final toda esta zona ha marcado un soporte intermedio importante que el precio no ha logrado atacar y ya tenemos la zona de control a partir de mañana, porque si perdemos los 18.054, 18.000, aquí podemos empezar a tener un proceso bajista importante, ¿no? Como tal, aquí tenemos toda una serie de procesos acumulativos y la probabilidad que el mercado por ahora, que al menos intenta subir otro poco, es más alta de la caída. Pero claro, cuando hay esos grandes datos, inflaciones, nómina no agrícola, reuniones del Banco Central, el mercado, vienen utilizados para hacer una cierta tipología de manipulación. Como tal, nosotros identificando obviamente una potencialidad alcista, vamos a probar a ver si podemos tener un poco de presión. Veis, el mercado es bastante lateral hoy y sí, el S&P, el Nasdaq técnicamente tiene posibilidad de volver a atacar los máximos anteriores, pero es un proceso que se está manteniendo desde prácticamente 4 horas. Y como tal,
veis, es un mercado que tiene momentos de alta volatilidad y luego larga fase lateral. Como tal, necesita mucha atención por nuestra parte. ¿Ok? Como tal, veis que el mercado se está comportando de la forma correcta, es decir, la fase acumulativa que estamos viendo, por ejemplo, en este momento, una fase acumulativa que correctamente lleva a una posibilidad de presión alcista. No será a lo mejor gran cosa, pero bueno es intentar. Lo mismo si vamos a ver el Dow, tenemos una situación muy similar, aunque un poco más arrancada. Veis, el Dow va mucho más lento porque ha perdido mucho. El Dow ha pillado un movimiento bastante fuerte a la baja. eh, Tipología, mercado industrial, mercado cíclico, en lo que necesitaba más empuje, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí estamos luchando entre esta zona donde ha habido la presión volumétrica y esta, y como tal, aquí también identificamos una larga zona de apoyo que tendrá que ser abatida para poder empezar un giro bajista, a menos que luego no hay una inversión importante, entonces el mercado puede bajar. Veis que esencialmente tenemos una abertura con gap up que nos autoriza a pensar a buenos movimiento bajista, pero antes de abrir un corto necesitamos volatilidad, volatilidad que en este momento no hay y que de todas formas pide su tiempo, ¿me entendéis? No es una cosa que puede llegar tan rápidamente. Como tal, por ejemplo, aquí tenemos toda una serie de situaciones potencialmente interesantes, pero todas esas situaciones piden una ruptura de esta zona que no hay. Por ejemplo, el Dow tiene ese 39.035, veis que lo van machacando una otra vez, pero no lo logra romper. Pero claro, si aquí hay una ruptura, veis que cuando hay ese movimiento son talmente rápidos que no hay ninguna presión volumétrica aquí. Es decir, esas son zonas donde no hay ningún previo posicionamiento como tal. Es muy fácil atravesarlo si llega la fuerza suficiente de la demanda, en este caso es bajista. Pero claro, teniendo en cuenta que el lunes todo esto puede pasar en pocos minutos, como no hacerlo. Y como tal, veis, aunque abrimos la posición alcista tiene su valor, estamos en un rango. Esas son las situaciones que tenéis que intentar evitar lo máximo posible, a menos que no ponéis cierto tipo de stop agrandado. Por ejemplo, el stop debería ir aquí. Pero claro, como estamos al cierre de sesión, no puedo poner un stop aquí de 90 puntos porque el stop correcto. No, lo que vamos a hacer es verificar si el mercado en esta fase logra mantener todo ese tipo de presión, y si los niveles se mantienen podemos probar a dejarlo correr. Eventualmente, como vamos siempre empezando con los tajes pequeños, eventualmente podemos probar a añadir algún contrato más. En la fase actual, todavía en la fase actual no hay una real presión alcista volátil tal que me permite hacer una operatividad más agresiva. Total, vamos a seguir teniendo toda una serie de altibajos, pero esencialmente cada subida, cada viene bloqueada y cada bajada viene bloqueada. ¿Veis? La sombra no la tenéis en cuenta porque estas son los falsos movimientos al cierre de vela que luego crean movimiento contrario normalmente. Así que como podéis ver, esencialmente cuando encontráis un día lateral, un día donde no hay grandes posibilidades, concentraos siempre vuestra operadad donde hay más movida. Por ejemplo, el miércoles, el jueves, el viernes será un día interesante para operar y podéis tener mayor oportunidad. Cuando hay comienzo de semana, mercado laterales y cosas de este tipo, hay muy poco que podemos hacer porque realmente el mercado ofrece poca oportunidad, poca posibilidad de poder tener movimiento interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí la única cosa que podemos hacer es utilizar un poco de price action, ¿no? Acción de precio. Mira, por ejemplo, la estructura que han hecho en las últimas 3 horas. Caída, un banderín, ruptura. Y técnicamente, si no volvemos a romper ese 949, un largo lo podemos probar. Pues entonces, como estamos aquí, ¿qué no hacerlo? Y veremos si el precio, por ejemplo, la ideal es volver al máximo anterior, es decir,
llegar aproximativamente a retestar esta zona. El problema es ver si a esa hora entra velocidad. Esto normalmente lo puede hacer ahora como al final de sesión. Además, recordad que el Nasdaq y el Dow se mueven de una forma distinta. Porque, por ejemplo, si el Nasdaq que empieza a tirar con fuerza, como está, por ejemplo, aquí potencialmente puede subir, el Dow retrasa mucho, porque significa que hay mayor presión en el tecnológico, mientras, por ejemplo, si vamos en lateral y el Nasdaq se mantiene tónico, en este caso, hay días donde el Nasdaq es más presionada a la baja y el Dow bajará menos o incluso subirá, porque se llama rotación sectorial, se pasa de título de ciclo económico a título de potencialmente títulos que pueden crear la fuerza necesaria para poder, digamos, mover un índice de una forma contraria a otra. Es una cosa un poco particular que, que antes era muy difícil que pasaba, pero realmente veis que prácticamente todos los días hay momentos donde el Nasdaq es más potente del Dow, que queda a lo mejor lateral o bajista, o Dow que es muy potente, el Nasdaq se queda prácticamente o lateral o en la dirección contraria. Ese es porque los inversores van moviendo su dinero. Hay días que concentran más en el tecnológico, hay días que se centran más en instrumentaciones de tipo vieja economía, la old economy como tal, le añadimos otro aquí, veremos qué pasa. La fase de, digamos, de industriales, financieras, etc. Recordad siempre que aunque la cosa puede ir mal, gestión monetaria. Vamos a mantener siempre una gestión al 1%. Es otro tema que volveremos a retomar. Y aquí tengo potencialmente 269 de apoyo. Pero claro, si me juego todo el pastel en pocas operaciones, luego si pierdo más de la cuenta es un problema. Porque claro, si yo voy a perder más del 1%, aunque al día, luego tengo un problema en cuanto a recupero. Porque si yo, por ejemplo, me encuentro a perder más de esto, ¿no? Por ejemplo, y ahora la cosa me va mal, la puedo gestionar, ¿ok? Como tal, si yo pierdo 100 euros, por ejemplo, a mí me da igual porque estoy a menos de los 0,5 porque aquí tengo prácticamente unos 265 euros y 100 euros mañana lo hago tranquilamente. Pero imagináis que yo pierdo 1.500 dólares o euros, yo tengo la cuenta en euros, pero bueno, digamos 1.500 euros, dólares, lo que sea. Con la cuenta aquí, o me apalanco más o no lo voy a hacer. Como tal, no hay ninguna forma de poder gestionar bien ese tipo de situación. ¿Me entendéis? No, cuando yo quiero construir una pequeña posición, yo utilizo un voltaje más pequeño y si yo sé que aquí tengo una posibilidad de que pueda haber una buena subida, voy buscando la posibilidad de hacer algunas compras y esperar. Como tal, voy compensando en una zona específica. Esto no es martingala, eso se llama piramidar y crear posiciones. Si yo sé que aquí tengo una potencialidad para llegar aquí en la próxima hora, pues voy a intentarlo. Que si el Dow, por ejemplo, empieza a subir bien, aquí tengo la posibilidad de ver un buen retorno. A lo mejor el Nasdaq se me queda atrasado, pero voy a compensar con los otros instrumentos, ya que el S&P, como veis, se ha movido de 1,5 punto, es decir, prácticamente nada. O sea que no tiene ningún sentido ir a buscar corto en esta fase. Luego, el mercado a lo mejor le llega un rumbo brutal a la baja, entonces allí pillo y cierro todo. Pero veis que esencialmente a la mínima reacción veis un recupero muy rápido y si la cosa se mantiene así, podemos tener propio en esta fase horaria donde normalmente al cierre de sesión se montan buenas oportunidades, podemos tener movimiento interesante que me pueden regalar un pequeño retorno. Veis la velocidad con lo cual han recuperado. Si mantienen una estructura de este tipo, el mercado empieza a ser una cosa así, puede empezar a
tener una posibilidad. Obviamente, repito, el problema de hoy no es el movimiento, sino la lateralidad, y podríamos estar aquí un montón de tiempo, cosa que no tenemos. Así que el ejemplo que quiero llevar es al menos una idea de lo que tenéis que hacer a la hora de operar. Siempre tener claro la direccionalidad del precio y qué tipo de movimiento pueden hacer. Veis, por ejemplo, que el Nasdaq hoy tendencialmente lo que tiene un recorrido más que puede hacer. Nosotros aquí buscamos una media de 30 puntos. Con el SP hemos dicho nuestra voluntad e intentar llegar alrededor de la máximo anterior, una zona de apoyo 230 por ahí. Obviamente no sé si llegamos esta noche misma porque el mercado es muy lateral y hay poco volumen. Entonces es más probable que tenga una serie de altibajos. Pero veis cómo el precio luego lentamente hace el movimiento que tiene que hacer. Veis, si uno no lo analiza bien correctamente el mercado, y eso es lo que vamos a intentar ayudaros a hacer, sesión por sesión, abrir un corto no era una buena idea. A lo mejor puede ser después, pero ahora mismo, como hay una mínima voluntad de intentar acumular, el largo tiene su sentido. El único problemático, vuelvo a repetir, es siempre la misma, que no tengo la suficiente fuerza para tener este movimiento que puede pedir a lo mejor una hora, o muchas veces lo hacen en los últimos 10 minutos, imagináis, como tal. La problemática no es la operación por sí misma, sino que el mercado en este momento ofrece poca oportunidad. Pero ya sabéis, yo por mi estilo personal no me gusta hablar sin operar, y aunque sea con un lotaje controlado, porque la gestión de riesgo es importante, me gusta buscar siempre oportunidad. Y realmente el largo tiene buena potencialidad, pero me sirve un empuje que por ahora no creo que pasará, porque el mercado está en una fase de alta lateralidad y necesita un empuje. Y un empuje que en este momento no hay como tal. Probablemente estas operaciones se quedarán como están, en una modalidad flat, a menos que el cierre de sesión no lo hacen. Esto es un poco lo que yo quería compartir con vosotros hoy, tener en cuenta toda esa dinámica que hemos hablado, todo junto, relativo a que el mercado tiene enorme potencialidad de movimiento esta semana, pero la recomendación, recordad de respetar el 1% de riesgo diario, porque perder más es muy arriesgado. Y luego movimiento contrario, que no podéis, que pueden aparecer movimiento volátil de un momento a otro, que no lo podéis controlar. Si estáis contrario, tenéis que mantener un riesgo controlado. Como tal, mi personal consejo es de no insistir. Si el día va mal, intentad mantener una buena gestión, pero de este tema iremos profundizando y daremos más herramientas para que podamos ayudaros a gestionar estas situaciones que no son tan bonitas como parecen, ¿no? Y que a veces pueden cambiar de repente, ¿no? Veis que, por ejemplo, yo antes ganaba, ahora perdía, pero veis que tengo todo muy controlado. Y esta es la cosa importante. Alguien podría decir, pero el dinero podía invertir más. Sí, pero yo debo gestionar el riesgo, debo ver la probabilidad que tenga en una operación, y aunque esté correcta, no está funcionando en este momento, pues ya está. Si yo pierdo, pierdo 20, 30, 40, da igual. Como tal, la idea es siempre una, gestionar el riesgo. Esta es una semana muy intensa y habrá muchísima volatilidad. Como tal, gestionar bien el riesgo es vital y es importantísimo, propio para evitar situaciones donde luego no tenemos posibilidad de poder hacer más operaciones y gestionar bien ese tipo de riesgo. Como tal, invitación personal, evitar a toda costa de insistir si el día resulta difícil en términos operativos, no solamente con los índices, 6 Forex, commodity, etcétera. Y por lo demás, eh, tenéis en cuenta que nosotros aquí estaremos para acompañaros de la mejor forma posible para que podáis operar de la forma correcta. Que luego sí, habrá malos momentos, porque quien opera
está sujeto a pérdida y hay días que no se puede ganar. Es una cosa absolutamente normal que yo debo avisaros que tenéis que tener en cuenta. No hay días que no se puede ganar. Lo que sí es importante es que los días que va mal, vamos a gestionar bien las pérdidas. Como también los días que ganamos, no vamos a insistir más para evitar problemática donde vosotros no podéis luego eh, pasar del pánico cuando perdéis o la euforia cuando ganáis. Nosotros no operamos así, no trabajamos así. Nuestro objetivo es siempre único y uno solo. El objetivo es operar con la mejor probabilidad a favor. Que luego algún trade no va, es absolutamente normal. Si conocéis algún trade que gana toda la semana, me lo tenéis que presentar, porque es mentira. Siempre hay un día donde tenemos una serie de stop o un momento que va mal. El truco para ser un buen trader es gestionar el riesgo. Y aunque algún día no irá bien, en el complejo del mes siempre acabaremos con un buen positivo. Nosotros trabajamos así desde 15 años y estamos siempre operando. Y para operar por un tiempo tan grande es porque sabemos lo que hacemos. No trabajamos por la gloria, por el dinero rápido. Trabajamos para una entrada que sea constante, continua y bien organizada. Y esto es el truco para ser un buen trader. Pero de esto hablaremos la próxima vez, porque la idea es que de proporcionar todo el conocimiento posible, un poco de operativa, análisis fundamental, análisis del calendario, todo lo que será útil para vosotros para poder profundizar muy bien vuestro percurso de trader y hacerlo de la única forma que yo conozco y que siempre ha funcionado bien. La palabra es siempre la misma, profesionalidad. Todo lo demás no nos interesa, no lo hacemos como juego, no lo hacemos para convertir nuestra vida del día a la mañana. Todo, las cosas buenas necesitan su tiempo. No lo olvidéis nunca. Yo he acabado para hoy, espero que la sesión os haya gustado. Nosotros nos vemos en un par de lunes. Desde el próximo lunes vendrá Alberto, así que vamos alternando y ofrecemos diferentes visiones, diferentes cosas que serán útiles para vuestra formación. Gracias a todos, gracias a JFD. Nos vemos pronto. Que tengáis una excelente semana de trading. Hasta luego. JFT, just fair and direct.